La realidad externa está muy vehiculizada a través de lo que es la zona derecha de la escritura. Dentro de los aspectos grafológicos que se analizan, justamente en la zona derecha confluyen los finales de las palabras y el margen derecho. El margen derecho es un tema que se encuadra dentro del estudio del orden. Sabemos que en el orden estudiamos los espacios entre líneas, entre palabras, los cuatro márgenes, las proporciones internas que tiene que tener la escritura, toda la organización y la distribución del texto. Es uno de los aspectos que tiene mucho más componentes de análisis. Ahora bien, el concepto de realidad externa. Podemos tomarlos del concepto de psicoanálisis, en donde Freud decía que el yo siempre tiene que lidiar con el super yo, o sea que es el que le pone todas las, las reglas, es el que marca qué es lo que está bien, lo que está mal, lo bueno, lo malo, ¿no? Los códigos éticos. El ello, con sus impulsos, sus instintos, sus necesidades, regido por el principio de placer. Y la realidad externa. Entonces, Freud por eso hablaba de las servidumbres del yo. Y la realidad externa, a diferencia de otro tipo de presiones como las que pueden venir del super yo o las que pueden venir del ello, la realidad externa no no es manejada por el sujeto, sino que se le impone desde la afuera. Cuando hablamos de realidad externa podemos decir la que pone límite a las necesidades, aquella también que tiene que ver con las posibilidades de la realización personal, lo que tiene que ver con lo nuevo, los nuevos vínculos, los nuevos proyectos, todo lo que tenga que ver con el horizonte o futuro, el porvenir. Por lo tanto, las alteraciones en el margen derecho dan cuenta de alguna temática vinculada a esas áreas. Es decir, cada vez que el evaluado, el escritor, finaliza una línea, y así a lo largo de todo el texto, siempre hay como una decisión de cuánto avanza, con cuánto ímpetu avanzas hacia otro borde. Estamos hablando obviamente de la escritura occidental, en donde la escritura va de izquierda a derecha. Es importante destacar que en el análisis del margen derecho se analiza la distancia y la regularidad, y a veces los casos especiales que hay de estilos de margen. Elegimos esta letra y la otra, justamente que ahora vamos a ver después, dada la cantidad de margen excesivo que deja la persona, que no siempre coincide que deje poco margen izquierdo, a veces se deja ambos márgenes grandes. Pero la diferencia es que el margen derecho grande da cuenta de conductas de inhibición, de algún temor hacia el futuro, como que la persona viene con determinado ímpetu y se frena como si se encontrara como una pared adelante. Por lo tanto, estos márgenes tienen, sobre todo cuando empiezan a superar los 2 centímetros, un carácter más negativo o sintomático. Sintomático que de mecanismos de regresión y de aislamiento, como que la persona por más que desee no puede avanzar. Obviamente el resto de la interpretación se ajusta al ambiente gráfico y al resto de los aspectos. En este caso ustedes se encontrarán con que es una letra que va hacia distintos lados de inclinación, es muy ascendente, es muy irregular en tamaño, empieza más chiquita, después termina más grande, es decir, es una letra muy inarmónica. Esto es lo que permite después contextual, en donde yo puedo tener 10 letras que tienen el margen derecho grande, pero la connotación de lo que simboliza ese margen derecho grande va a ser en función del tipo de escritura, ¿no? De los otros aspectos que se analizan. En este caso podríamos decir que hay una lucha interna, muchas contradicciones, muchos problemas afectivos y que la persona está como entrampada en esos problemas y probablemente no tenga energía suficiente como para poder invertir en una acción mucho más activa hacia el ambiente externo o hacia el entorno. Aquí tenemos otro tipo de escritura. Acá, relacionado con el margen derecho, en las primeras 2 líneas avanza y a partir de la tercera línea empieza a ser decreciente. O sea que es un margen que va creciendo a medida que va avanzando en el texto. Esto da cuenta justamente de que hubo una necesidad, un mecanismo de integración que pero por alguna cuestión interna no resuelta la persona va replegándose, que no es lo mismo como en el caso anterior en donde era todo parejito los 3 centímetros o más que tenía de margen.
Acá es como que unas líneas llegaron. Recordamos que el módulo es de medio centímetro y con determinada regularidad. Igual de todos los márgenes, el margen derecho, a diferencia del izquierdo, es el que tiene una mínima tolerancia de irregularidad, pero no como en este caso en donde hay mucha distancia y esta distancia es cada vez más creciente. El encuadre gráfico que acompaña es totalmente diferente. Se trata de una letra angulosa donde hay bastantes elementos negativos, exceso de angulosidad, las líneas se amontonan un poco hacia el final, los trazos finales son ascendentes y gruesos y es muy significativa que se puede ver como unas flechitas rojas, las jambas que están reseguidas, es decir, todo movimiento, como hemos estudiado, tiene una parte que baja, que es el pleno, y otra que asciende en el trazo, que es el perfil. En este caso sube y baja por el mismo trazo, pero además lo engrosa. Tomemos en cuenta que esa parte inferior vehiculiza el ello, los instintos, las pulsiones, las agresiones, la pulsión agresiva, los instintos de autoconservación, y al estar ennegrecido y los trazos también además, la letra tiene todo un calibre grueso, sumado a los ángulos y la inclinación acentuada, da cuenta de impulsos fuertes que un poco se intentan doblegar, digamos, con esta angulosidad, que es como que lo trata de autocontrolar, pero que emergen, por ejemplo, en esos trazos finales. Así como que hay una actitud como mucho más predominantemente, obviamente, de la voluntad, un bloqueo importante de la parte afectiva y un distanciamiento progresivo de la realidad. Acá lo significativo es que se trataba de una persona que estaba con arresto domiciliario por haber cometido un homicidio bajo emoción violenta, de lo cual obviamente también la persona estaba muy arrepentida. Era una persona de más de 80 años. Significativamente no había tenido nunca antecedentes ni de conductas violentas, ni antecedentes ni con respecto a la familia ni con respecto a las parejas tenidas. Pero sin embargo tuvo ese episodio con una pareja luego de que había enviudado. Lo significativo entonces es que la letra sí refleja estas tendencias agresivas inconscientes y latentes. Digamos, lo que nunca se sabe es cuál es el factor externo que va a hacer que esto se dispare, como pasó en esta persona que pasó solo una vez en su vida y ya en una edad avanzada. Como vemos, las relaciones con el margen derecho marcan muy bien las relaciones con el entorno, y sobre todo cuando son significativamente márgenes demasiado amplios que hablan de que hay una inhibición, de que algo no le permite a la persona avanzar hacia la realidad de forma más activa.